Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin wal ajma'in. Assalamualaikum warahmatullah. El tema de esta primera sesión se titula Introducción al Imam. La doctrina imamí está completamente dominada por una familia sagrada, referente al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi, su hija Hadra Fátima, la noble Fátima alayha salam, y los 12 imames alaykumun salam, conocidos como los 14 Ma'sum, es decir, los 14 inmaculados o las 14 Hujja, las 14 pruebas. Un versículo coránico demuestra fehacientemente esta condición de los inmaculados. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Este versículo coránico está en la Suratul Ahzab, sura número 33, versículo 33, que dice: Ciertamente Alá solo quiere librarlos de la impureza, gente de la casa, y purificados por completo. Esta sacralidad de la familia muhammadí forma un pleroma único que refleja fielmente las dos formas en la cual el Haq, es decir, la verdad divina, se manifiesta a la humanidad. Este doble aspecto biunitario también se denomina la Haqiqa Muhammadiyya, es decir, la eterna realidad muhammadí, relacionado a la verdad divina de la familia de Muhammad, salawatu Allah alayhim ajma'in. Una de estas formas o dimensiones es el Zahir, es decir, lo externo, lo aparente, lo exotérico. Y dentro de este Zahir está la otra forma o dimensión, que es el Batin, es decir, lo secreto, lo oculto, lo esotérico. El lado exotérico, el lado Zahir, de la Haq, de la verdad, es manifestada a través de la Nubuwa, es decir, a través de la profecía, que trae a la Amma, a la mayoría de la comunidad, un libro sagrado que descendió del cielo. Este descenso literal se denomina Tanzil. El profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi, es tanto el prototipo como la culminación de este primer aspecto zahirí. El lado esotérico, es decir, el lado batin de la Haq, de la verdad, es revelada a través de la Walaya, que es la misión de los imames, el magisterio iniciático de los imames, que acompaña en cada misión profética, que lleva a la Hasa, es decir, a la élite de los creyentes, la única interpretación verdadera del libro sagrado, a través del Tawil, que es la exégesis espiritual del libro. Los 12 imames son la manifestación plenaria de este segundo aspecto batini. Sin embargo, el Nabi, es decir, el profeta, también posee el conocimiento del lado esotérico de la religión, pero se reserva la enseñanza esotérica exclusivamente para su wali, es decir, para su imam. Hadra Fátima, alayha salam, es llamada Majma'ul Nurain, es decir, la confluencia de las dos luces, porque refleja el Makam, el lugar, el sitio, donde se intersectan estos dos aspectos, Zahir y Batin, es decir, la profecía y la iniciación esotérica a través de la Walaya. La función de la Walaya, es decir, la misión del imán o el magisterio iniciático, es precisamente lo Batin,
es decir, lo esotérico, de esta profecía eterna, que nos permite ver cómo aflora la persona y la necesidad del imán a partir del fenómeno o manifestación del Sagrado Corán. La walaya, dentro de las formulaciones de los santos imames, es un tema que nos habla de la necesidad de un qayyim al-Qur'an, es decir, un conservador o protector del libro coránico, tras la partida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. El Sagrado Corán no puede ser asumido simplemente como un tanzil, es decir, como un descenso literal de la revelación, tal como lo postula la teología escolástica y la filosofía común, sino que el Sagrado Corán posee además sentidos ocultos, contradicciones aparentes y profundidades esotéricas. Es preciso reconducir el texto coránico hasta el plano de su verdadero sentido, de su haq, y esta no es la misión de la dialéctica del kalam, es decir, de la teología, sino de la misión de un wali, de un íntimo de lo divino, que sea a la vez un wasi, es decir, un heredero espiritual, y un inspirado, que posea el batin y el zahir, que sea el Hujjatullah, es decir, la prueba divina, el qayyim al-Qur'an, protector del libro. En otras palabras, estamos hablando del imán, el guía esotérico por excelencia. Por lo tanto, la misión del imán es reconducir esa apariencia literal del Sagrado Corán a su haq, es decir, a su verdad espiritual. Reconducción expresada por la palabra tawil, es decir, por la hermenéutica espiritual o la interpretación de los símbolos o la exégesis espiritual del libro. Tenemos un hadís, es decir, una narración tradicional, como un testimonio auténtico del imán Ali, alayhi salam. Este hadís está en el Kitab Sulaym ibn Qais, hadís número 31, que dice: Abam es un compañero del imán Ali, cita de Sulaym, quien dijo: yo estaba sentado con Ali, alayhi salam, en la mezquita de Kufa, y la gente estaba a su alrededor. Entonces pregunté al imán sobre el libro de Allah. El imán dijo: Fawallah man asalat ayatul min kitabu Allah ila waqad akraniha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ilmani tawiluha. Por Alá, no se reveló ningún versículo del libro de Alá, excepto que el mensajero de Alá, sallallahu alaihi wa alihi, me lo recitó para que yo pudiera también recitarlo, y me enseñó el conocimiento de la interpretación de su significado oculto. Como hemos notado, la figura del imán domina toda la estructura shia, y esto se justifica en una imamología, es decir, en un estudio de la ciencia del imán, un principio fundamental de la doctrina shia. Concerniente a la figura del imán, ello refleja tres niveles de realidad, acerca de la cual el imán Jafar al-Sadiq, alayhi salam, dijo que la doctrina imamí contiene tres estratos, a saber, lo zahir, es decir, lo exotérico, lo batin, lo esotérico, y lo batinul batin, es decir, lo esotérico de lo esotérico. Y aquí desplegamos las cuestiones referente a estos tres niveles. En el primer nivel exotérico se formulan las preguntas: ¿qué es el imán y quién es el imán? Y este es el nivel del imán como sabio religioso. En el segundo nivel esotérico se expone la pregunta: ¿cuáles son los rasgos del imán? Y este nivel pertenece al imán como maestro iniciático. Y en el tercer nivel, lo esotérico de lo esotérico, se interroga cuáles son las interpretaciones del imán, nivel que nos conduce al imán como rostro divino. Definamos el primer nivel zahir, exotérico, a la pregunta ¿qué es el imán? Decimos que el imán es aquel que designa al guía, es aquel que va por delante. Aquí los significados varían.
por ejemplo, el imán como sucesor del profeta. A lo largo de la historia religiosa han habido 6 grandes profetas que trajeron una sharia, es decir, una ley religiosa, y ellos fueron denominados como los Ulul Amr, los dotados de la autoridad. Y ellos fueron el profeta Adam con su imán sucesor Set, el profeta Nuh con su imán Sem, el profeta Ibrahim con su imán Ismail, el profeta Musa con su imán Aarón, el profeta Isa con su imán Simón y el profeta Muhammad con su imán Ali. Otro significado del imán es como conductor de la oración colectiva y administrador de una mezquita. En los ámbitos sunis y shiíes, los sheikhs que se encargan de las oraciones diarias y de las reuniones y actividades religiosas son considerados imames dentro de su comunidad. Otro significado del imán es como comandante del ejército. Y aquí tenemos la figura del imán Hussein alayhi salam, que fue comandante de 72 fieles creyentes que fueron martirizados en la explanada de Karbala. Fue el comandante del califa Yazid, Lanatullah alayh. El Sagrado Corán denomina que hay un imán de la verdad y un imán de la falsedad. Aquí el imán Hussein encarna al imán de la verdad y el comandante del califa Yazid encarna al imán de la falsedad. Otro significado del imán es como líder de las caravanas. El profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi, antes de la designación de la profecía, fue un gran mercader y un gran jefe y líder de las caravanas durante su juventud. Otro significado del imán es como pastor de corderos y camellos. Y el imán como un sabio a quien se le sigue. Por ejemplo, en los círculos juristas del sunismo tenemos al imán Malik, al imán Hanbal, al imán Hanifa y al imán Shafi. Y en el ámbito shií tenemos a la figura conocida del imán Khomeini. No obstante, la autoridad tradicional del imán en el chiismo va más allá de estas significaciones y también es algo distinto al magisterio dogmático de una comunidad. Y por lo tanto, el imán tiene una prerrogativa mayor totalmente iniciática, que despierta, dirige e ilumina los corazones y las conciencias de los fieles creyentes chiíes. Por ejemplo, el término shia designa al conjunto de los adeptos que siguen al imán. En cuanto a quién es el imán, en este primer nivel decimos que el imán es el indiscutido maestro de las materias religiosas. Es aquel que enseña los aspectos exotéricos de la ley religiosa, de exégesis, de teología, de cosmología y otras disciplinas islámicas, para todo tipo de estudiantes, incluyendo a los sunis y a los chiíes, tanto iniciados como no iniciados. Incluso más que el hecho de que desciendan directamente de la familia del profeta, es como sabios religiosos que los santos imames se tienen en gran estima en la tradición suní, y especialmente como juristas y tradicionalistas. En resumen, la enseñanza exotérica del imán no contiene características específicamente chiíes, y por lo tanto puede ser escuchada y aceptada por musulmanes no chiíes. Precisemos el segundo nivel batin, esotérico, en cuanto al rasgo del imán como maestro de la iniciación. Esta es la figura central del imán revelada a través de la enseñanza reservada exclusivamente para los chiíes. Son los aspectos esotéricos de la doctrina del imán que supera con creces los límites establecidos por la ortodoxia suní. En este nivel batin, los textos de la tradición afirman que la concepción y el nacimiento del imán es prodigioso, que está dotado de habilidades sobrenaturales desde la infancia. Así, el imán cumple 2 funciones. Primero, la función del ilm,
la ciencia sagrada, como guía del conocimiento iniciático. Y segundo, la función de los ayib, los portentos, los poderes sobrenaturales, como taumaturgo por excelencia. Hay muchas fuentes que atestiguan el conocimiento sagrado del imán con respecto a los misterios divinos, al hombre y al universo. Primero, existen las fuentes celestiales. Tan igual a los profetas, el imán recibe el ilham, es decir, la inspiración, y el wahi, la revelación, de los seres celestiales. El imán es mujadas, a quien los ángeles o seres celestiales hablan, incluyendo a Gabriel, el arcángel de la revelación. Por lo tanto decimos que lo celestial desciende al imán, pero el imán también es capaz de ascender al cielo para renovar e incrementar su ciencia sagrada. Por ejemplo, cada Yumu'ah por la noche, es decir, los jueves, el imán viaja al trono divino para realizar una peregrinación en compañía de los espíritus de los profetas y santos, de las cuales regresa con conocimiento. En las cofradías y escuelas del Chimo se rememora esta tradición los jueves por la noche en las majlis, es decir, las reuniones. El conocimiento iniciático también tiene sus partes ocultas, como las fuerzas sobrenaturales que dejan una marca en el corazón o perforan el tímpano. El imán tiene el poder de visualizar una columna de luz en la cual puede ver las respuestas a sus preguntas. Puede usar la mántica, es decir, la magia, la alquimia, la astrología y diferentes tipos de adivinación, o puede comunicarse con los espíritus de los muertos, especialmente con aquellos de los profetas y de los imames del pasado. Segundo, existen las fuentes escritas. Estas incluyen los libros sagrados de las antiguas religiones, así como el Sagrado Corán. También hay un número de libros secretos que contiene el conocimiento especial transmitido de imán a imán. Por ejemplo, la Sahiful Jamia, o son los rollos completos, que abarca el conocimiento de lo que es halal y haram, es decir, de lo lícito y lo ilícito. El Kitabul Jafar, el libro de las ciencias de las letras, que comprenden diversas sagradas escrituras de los antiguos profetas, el conocimiento del pasado, presente y futuro, y el conocimiento de la buena fortuna y la desafortuna. El Kitabu Ali, el Kitabu Fátima, el libro de los iniciados y su genealogía, volúmenes que incluyen un registro de los justos y los injustos, y el libro de los gobernantes de la tierra. Tercero, existen las fuentes orales. La enseñanza transmitida del imán anterior, extendiéndose hasta el imán Ali alayhi salam, quien recibió la iniciación del mismo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Esta sílsila, o sea, esta cadena, transmite el conocimiento, el ilm y la designación explícita, el nas, del imán de su predecesor, que constituyen juntos los dos principios fundamentales del imamato. En cuanto a la transmisión del conocimiento del imán como maestro a su discípulo, concierne a un modo hereditario. Representa el principal componente de la luz de la walaya, transmitida de generación en generación a través de los fluidos seminales de la iniciación. Otros modos mágicos de transmisión son los listados en las enseñanzas atribuidas a los santos imames. Por ejemplo, el imán coloca su mano sobre el pecho del discípulo y le transmite su conocimiento directamente. O el discípulo coloca su mano sobre el pecho del imán para recibir el conocimiento. Esta práctica en el misticismo es conocida como ahd, que significa convenio, de maestro a discípulo. En el mismo corpus del Hadís hay descripciones de los discípulos recibiendo el conocimiento secreto de los santos imames. Por ejemplo, Salmán al-Farsi recibe la iniciación del imán Ali alayhi salam. El imán le revela el supremo nombre de lo divino a Salmán. También los santos imames poseen un número de objetos de poder, los cuales son de su propiedad exclusiva.
Está primero el nombre supremo de lo divino, una fórmula mágica en hebreo con tremendos poderes. Luego hay reliquias con poderes mágicos heredados de los antiguos profetas. Por ejemplo, la túnica del profeta Adán, alayhi salam, el sello del profeta Sulaimán, alayhi salam, la arca de la alianza y la tabla de los 10 mandamientos del profeta Musa, alayhi salam, la espada invisible del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, etc. Estos objetos de poder fueron recibidos y llevados a la ocultación por el último y 12º imán Sahib al-Zaman, alayhi salam, que aparecerá a su retorno al final de los tiempos. Finalmente, describamos el tercer nivel Batinul Batin, lo esotérico de lo esotérico, en el que se interpreta al imán como rostro revelado de lo divino. En este punto nos situamos en la teología esotérica, que es el nivel más interno de la realidad del imán, que se encuentra en el corazón del secreto más profundo de la doctrina shia. Fue transmitida solo a los fieles iniciados. Por definición, el imán terrenal histórico es la manifestación tangible del imán metafísico ontológico, que asimismo es el vehículo de los nombres y atributos divinos, es decir, el lugar de la revelación de lo que puede ser conocido acerca de lo divino. Este imán cósmico, a su vez, también posee una dimensión oculta y un aspecto manifiesto. Su aspecto batin es precisamente su aspecto cósmico metafísico. Su aspecto zahir es expresado en su manifestación física de los imames históricos. Estas consideraciones se profundizan en la profetología. Ahora bien, siendo el imán una doctrina centrada sobre el concepto de la walaya, es decir, del magisterio iniciático de la dirección divina, el chiismo se presenta como el secreto de la religión del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi. El imán terrenal histórico es el guardián y transmisor de este secreto. El imán, como arquetipo absoluto del iniciado shia y como guía divino, realiza la deificación del fiel creyente, el último horizonte de la espiritualidad shia. Este es el secreto de los secretos, considerado altamente subversivo de una posible deificación del hombre, en la que el imán terrenal refleja la revelación divina. Los ulama zahirí, los teólogos literalistas, condenan este tipo de conocimiento con el término gulú, dado a los místicos chiíes. Gulú significa el extremismo o exageración religiosa. Asimismo, hay innumerables tradiciones que evocan al imán histórico como el medio por el cual el imán cósmico se dirige a los fieles creyentes para revelarles el secreto del hombre divino. Un célebre hadiz del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, revela el secreto de la realidad del imán Ali, alayhi salam, como supremo símbolo del imán arquetípico. Ali es el más radiante, la más larga de las lanzas de Allah, el más ancho de sus umbrales. El que busca lo divino entra por esta puerta. Sin Ali no hay distinción entre lo correcto y lo incorrecto, entre el creyente y el incrédulo. Sin Ali lo divino no puede ser adorado. Ninguna cortina le oculta hacia Allah. Ningún velo hay entre él y Allah. ¿Qué es lo que digo? Ali mismo es cortina y velo. Para concluir, citaremos uno de los sermones del imán Ali alayhi salam, en el cual se expresa un imán eterno. Es el célebre Jutbatul Bayan, el sermón de la gran declaración, donde se comenta que su prosa rítmica repetida en árabe ha llevado al trance a muchos de sus fieles seguidores. Mencionemos aquí solo 12 de las primeras sentencias de la serie de las 99 afirmaciones igualmente extraordinarias del sermón. Ana al-Mukhbir anul Kainat, soy el explorador de las cosas. Ana Mubinul Ayat, soy la exposición de los signos. Ana Safinatun Nayat, soy la barca de la salvación. Ana Sirul Hafayat, soy el secreto de lo invisible. Ana
Sahibul Bayinat, soy el señor de la evidencia. Ana Mufidul Furat, soy el desborde del Éufrates. Ana Ma'aribul Taurat, soy la Torá árabe. Ana Mualaf Lishatat, soy el dueño de la diáspora. Ana Mazharul Muayyasat, soy el manifiesto de los portentos. Ana Mukalimul Amwat, soy el orante de los fallecidos. Ana Ayatul Mukhtar, soy el signo elegido. Ana Hakikatul Asrar, soy la realidad de los secretos. Bien, hasta aquí hemos llegado con esta primera sesión. Inshallah continuaremos con la preexistencia, la existencia y la posexistencia del imán. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajun sharif.